Amén, Pastor Leo. Amén. Qué gusto saludarles, mis hermanos, a todos los que están presentes. Veo que hay caras nuevas esta noche que no había visto en las charlas anteriores y eso es algo muy, muy importante. Bueno, mis estimados pastores, líderes, nuestra hermana también que está por allí. eh, bueno, hoy terminamos con este diplomado en coaching cristiano. Eh, Estuvimos hablando en esos cuatro encuentros sobre la maestría personal y el liderazgo. Es una combinación de dos cosas muy importantes, la maestría personal y el liderazgo. Realmente deseamos con todo el corazón que esas herramientas que ponemos a la disposición de sus ministerios y de sus liderazgos puedan ser muy bien utilizadas, puedan contribuir al desarrollo, puedan contribuir a explotar ese potencial que hay en ustedes y que las cosas obviamente vayan mejorando y cada día sean mejor en el ejercicio de las labores que desarrollan en los lugares donde están trabajando. Lo hacemos con todo el cariño, lo hacemos con todo el amor para bienestar de todos. Aquí todos estamos en ese proceso de aprendizaje. Mire, una de las cosas más grandes del aprendizaje es que cuando te encargas de compartirlo con otros, afirmas ese conocimiento y afirmas ese aprendizaje. Por eso es muy importante que esto se repliegue, se repita, que ustedes se conviertan en esas voces, en las personas que lideran, porque es la manera también de apropiar el conocimiento y de apropiar el aprendizaje. Eh, Sigo diciendo que quedamos pendientes y en deuda de un encuentro físico para hacer muchas de las dinámicas que no se pueden hacer por obvias razones a través del Zoom y de la Internet, que es esa parte práctica, esos encuentros donde llevamos muchas de esas herramientas a que funcionen, a que las experimentemos, a que las vivamos. Y como esto es una fusión entre herramientas del coaching ontológico, que es como la base de todos las ramas del coaching, que hay muchas, como el ejecutivo, el económico, el familiar, el deportivo, el alimenticio, bueno, hay muchos coaching, pero la base de todo es el coaching ontológico, porque es el punto de partida, es el que se encarga de trabajar en cada persona, en el ser. Pero esto no solamente es coaching ontológico, es una fusión o es una combinación de esas herramientas del coaching y de los principios de la palabra de Dios, el coaching cristiano. Entonces, hoy más que los días anteriores, vamos a enfocarnos un poco más en esa enseñanza bíblica sobre un punto muy importante. Estábamos hablando en el encuentro anterior sobre la maestría personal y el liderazgo. Eso que nos decía que si no aprendemos a liderarnos a nosotros mismos, pues difícilmente vamos a poder liderar a las otras personas. Hablábamos del liderazgo personal y que una ciudad sin defensa y sin murallas es como una ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Proverbios 25-28 era nuestro punto de partida. Quien no sabe dominarse está expuesto a ser movido por cualquier situación externa, cualquier circunstancia externa. Pablo lo decía en Gálatas, uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio, aprender a dominarse, aprender a controlar. Y esa es una de las características más importantes del liderazgo y del autoliderazgo y de la maestría personal. La maestría personal se trata del manejo de todas esas competencias blandas que tenemos, capacidades emocionales, nuestra capacidad de gestionar las emociones, capacidades de comunicación, capacidad de manejar situaciones de conflicto, recibir y dar feedback, bueno, y un sinfín de cosas, visión de futuro, propósito de vida, comunicación asertiva, creación de contextos. Todas esas cosas hacen parte de la maestría personal y se aplican al principio del liderazgo, romper el paradigma. Recuerdan que estuvimos hablando al final de,
de la importancia que es que juegan esos modelos mentales en nuestra vida. Con eso terminamos el encuentro anterior, que hablábamos sobre el autoconocimiento y dice que el autoconocimiento es ser conscientes de los modelos mentales que gobiernan o que dominan nuestra vida. ¿Por qué los modelos mentales son importantes? Porque son lo que determinan la manera en cómo nosotros vemos y nos relacionamos con las cosas, con las personas, con la realidad y con el futuro y con el pasado. Nuestros modelos mentales determinan de cierta manera qué clase de persona somos, las decisiones que tomamos y las acciones que tomamos en nuestra vida. Y el autoconocimiento es justamente saber cuál es el modelo mental que está gobernando nuestra vida, cuál es el modelo mental que hay en nosotros, un modelo hay algo que tiene que ver con la emocionalidad. Por ejemplo, dicen de nuestro país, Colombia, que somos el país más feliz del mundo, algo que en realidad no es del todo cierto. Quizás somos el país más folclórico, pero no el más feliz. Pudimos haber desarrollado una capacidad de asumir con folclore las desgracias y la tristeza y el dolor por una guerra que se perpetuó casi por 50 años y buscamos la manera de verle el lado bonito a las cosas, pero eso no nos hace el país más feliz, quizás el país más folclórico. Cada país tiene una emocionalidad, cada país tiene un modelo y eso afecta a las personas que viven dentro de esa cultura, así como los ecuatorianos, los peruanos, los mexicanos, los salvadoreños, los guatemaltecos. Ellos eso es lo que hace la diferencia entre un guatemalteco, un mexicano, un colombiano, es la cosmovisión que tienen de la vida, la cosmovisión que tienen del mundo, las cosas que les marcaron en su construcción de país, de sociedad. Eso genera un modelo mental y eso se traspasa también al liderazgo y a la manera en cómo llevamos quizás la palabra de Dios, la manera en cómo vivimos el Evangelio, la manera en cómo vivimos el Evangelio en Colombia puede ser muy diferente a la manera en cómo se vive el Evangelio en el Ecuador, cómo se vive el Evangelio en El Salvador, que de por cierto es distinta si llegas a encontrarte con prácticas, con maneras, conceptos, cosmovisión de la vida, el servicio y la santidad y todo eso, dices, pues no es tan parecido a como lo vemos nosotros, pero no es algo que esté en realidad errado, simplemente es su postura y su cosmovisión de las cosas. Entonces, al conocernos, sabemos qué es lo que estamos pensando, qué tipo de decisiones tomamos basados en qué cosas estamos tomando decisiones y cuáles son las acciones que tomamos. Algunos son más arriesgados, otros son más temerosos, otros son más precavidos, otros son más extrovertidos, algunos son más intrépidos a la hora de actuar, algunos son más ambiciosos a la hora de desarrollar ciertas tareas y todo eso influye. Entonces, ¿por qué yo no puedo hacer lo que está haciendo fulano de tal? Quizás debemos revisar el modelo mental que hay en nosotros que no nos permite ver esas múltiples oportunidades y posibilidades que están viendo otras personas. Entonces, partiendo ya de ese punto, hay un pasaje bíblico que quisiera que viéramos y está en Lucas capítulo 22, verso 24 al verso 27 en la versión de la TLA. Hoy en realidad quiero que esto sea más cristiano que coaching. Es un punto muy bíblico hoy y quiero tomarme el atrevimiento de compartirlo con ustedes. No hablo de enseñar porque no voy a decir algo aquí que ustedes no hayan escuchado, que ustedes no sepan, sino que hablo de compartir y de que juntos reflexionemos sobre estas cosas, porque pues estoy delante de ministros de muchos años de trayectoria y no sería tan atrevido y tan osado decir que voy a enseñarles a ustedes sobre estas cosas. Mire, dice la escritura en la versión de la TLA, dice, luego los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Entonces Jesús les dijo, en este mundo, los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso.
Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente, nosotros somos sus amigos y les hacemos el bien. Pero ustedes no deberán ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos. Y el jefe de todos debe servir a los demás. Piensen en esto, dice. ¿Quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que le sirve la comida? No es cierto, dice el maestro, que se considera más importante al que está sentado a la mesa. No nos digamos mentiras, está diciendo el maestro. Todos consideran más importante al que se le rinde ese tipo de pleitesía. Sin embargo, dice Jesús, aunque lo que están acostumbrados a ver ustedes es que la persona importante sea la que reciba los honores, sea la que reciba la atención, sin embargo, vean que yo, el maestro, les he servido la comida a todos ustedes. Estábamos hablando de romper el paradigma. Romper un paradigma es cambiar las formas y las maneras como antes hemos hecho muchas cosas, dejando en claro, como lo conversábamos la vez anterior, que no estamos hablando de principios, que no estamos hablando de doctrinas fundamentales, sino esto no se trata del qué, se trata del cómo, de las concepciones sobre ciertas cosas que son más tradiciones que fundamentos de la fe. Entonces Jesús nos está diciendo que esa manera en cómo estábamos acostumbrados a ver o la manera en que concebíamos determinada cosa, ahora Él está diciendo no es así, sino que vean que yo estoy haciendo todo lo contrario a lo que ustedes esperan que se haga. Yo soy el ejemplo de cómo se rompe un paradigma. Yo estoy haciendo lo que ustedes no esperaban. Y cuando hablamos de liderazgo, ya no de maestría personal, porque hablábamos de la maestría personal, conocerme a mí mismo, saber quién soy, saber mis emociones, cómo me afectan, saber mis palabras, cómo me afectan, saber mi contexto, saber mi visión, mi futuro, todo lo que tiene que ver conmigo. Liderarme a mí mismo para poder liderar a los demás. Pero este diplomado es maestría personal y liderazgo. Y hablábamos de romper los paradigmas del liderazgo. Una de las palabras que resaltaba el pastor Omar la clase anterior es esa palabra que ya no estamos buscando ser lo mejor del mundo, sino lo mejor para el mundo. O sea que el liderazgo que demanda este tiempo es un liderazgo que no está enfocado en el yo, sino en el nosotros. Es un liderazgo que demanda personas que no estén pensando en sí mismos, sino pensando en darse a los demás. Alguna vez creo que lo hablamos aquí, o no recuerdo, pero creo que sí tuvimos una conversación sobre esto, sobre la idea o la concepción que se tenía en el tema de la vida sobre el bien hacer, el bien tener, el bien hacer, el bien hacer, el bien tener, el bien ser. Las personas definen su ser de acuerdo a lo que hacen y de acuerdo a lo que tienen. Definen el éxito de acuerdo a lo que pueden hacer y lo que pueden obtener, y eso define quiénes son. Pero en esta perspectiva de la maestría personal y el liderazgo, todo se replantea. Y la base fundamental de la vida es el bien ser. ¿Quiénes somos? ¿En qué clase de personas nos convertimos? Porque eso determina las cosas que hacemos y eso determina las cosas que obtenemos. Entonces, uno de los paradigmas que necesitamos establecer aquí y en los cuales yo quiero compartirles es el concepto del servicio. El concepto del servicio, que es lo que nosotros hacemos, los líderes, los ministros, estamos aquí para servir. Somos llamados a servir. Somos salvos para servir. Pero resulta que a medida que ha pasado el tiempo, a medida que avanza el tiempo, nos damos, o yo personalmente he notado una cosa, y es el lenguaje que usamos en relación al tema del servicio.
En relación al tema del servicio, nosotros tenemos demarcado a las personas en dos grandes grupos, las personas que sirven y las personas que no sirven. Pero si hacemos esa separación de personas, tenemos un conflicto porque eh, Dios nos llama a servirle. Y bíblicamente yo veo que hay dos dimensiones del servicio, y es la dimensión del servicio que tiene que ver con las liturgias, que tiene que ver con el oficio del templo, donde se encargaban los sacerdotes, los levitas, eh, todas las personas que se encargaban de la parte litúrgica. Pero, ¿qué pasaba entonces con todas las otras tribus? ¿Cómo hacían para servir a Dios las personas que no servían en el templo? Entonces eso me hizo pensar en algo, y es que el servicio no es algo que está delimitado solamente en las cosas que oficiamos, en la liturgia, en las cosas del templo, y que todas las personas, absolutamente todas las personas, hemos sido salvadas para servir. Y que esa idea de servidores y no servidores, lo único que hace es abrir una brecha inmensa entre el propósito de esta salvación en las personas que han llegado a conocer al Maestro. Ahora, una cosa tenemos que aclarar: no todas las personas han sido traídas o están destinadas a ser las personas que estén enfrente, pero sí todas las personas están llamadas a servir. Y es que el servicio es el desarrollo de un corazón, es el desarrollo del corazón de un siervo, es el desarrollo del corazón de alguien que está en función de las demás personas. Es un asunto de ser siervos, todos, aunque estén en un comité, aunque estén en una directiva, aunque estén haciendo cualquier tipo de actividad visible, y aunque no lo estén haciendo de manera visible, aunque no sea una persona que tenga un rol específico en la administración y en la organización local, necesitamos que todos desarrollemos ese corazón de siervos, y ese liderazgo que se demanda, ese liderazgo que se demanda en este tiempo, es el liderazgo de personas dispuestas a servir no en función de sí mismos, sino en función de los demás. Mire, el coaching plantea también este principio. El coach no está para sí mismo. El coach está para los demás. Está para contribuir al bienestar de otros. Está para entregarse a otros. Y me parece muy bonito porque es algo bíblico. Nuestra labor, nuestro llamamiento es un llamamiento para darnos a los demás. ¿Sabe? El problema, pienso yo, que es en el mal uso de las palabras. A veces no saber qué tanto efecto pueden causar las palabras que usamos generan problemas en el paso de los tiempos. Yo le he dedicado mucho tiempo a pensar sobre esto, porque en nuestras congregaciones hablamos sobre tienes que empezar a ser un servidor, tienes que aprender a servir, y lo primero que le vendemos a nuestros jóvenes y a nuestros niños es que servicio es un altar, cantar un coro, recoger la ofrenda, servir en un comité, y les metemos eso en la cabeza, que me acuerdo tanto de las palabras de un anciano muy respetado de nuestra iglesia, Eliseo Duarte, que decía: el problema no es que un joven se suba a un púlpito a predicar, el problema es que después de que se suba ahí, ¿cómo hacemos para bajarlo? ¿Cómo hacemos para que entienda que la dimensión de servicio no es esos 5 minutos de gloria, sino que es una vida entera en función de algo? Que la definición de servidor no es una persona que figura, sino una persona que hace, una persona que está en función de algo específico.
y nos vendieron la idea del servicio con excelencia. Y nos vendieron la idea de servicio con excelencia como si fuéramos una empresa de marketing que cada día tiene que mejorar su servicio. Pero en las palabras de Jesús, nunca han estado servicios con excelencia. En la palabra de Dios siempre ha figurado la excelencia de los que sirven. Y eso habla del trabajar en nosotros. No se trata de lo que hago, se trata de lo que soy. Que de manera directa, quien soy afecta lo que hago. Entonces, Dios sabe que para el tema del servicio siempre será necesario tener modelos mentales. Y es que cuando nosotros creemos que servir son determinadas acciones o cumplir determinados roles, podemos caer en peligros difíciles de resolver en el tiempo. Y esos son los paradigmas que se van creando alrededor de ese tipo de conceptos. Entonces, la Biblia nos dice en Efesios capítulo 2, en el verso 8 y en el verso 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no es por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, teniendo en claro que el servicio tiene dos dimensiones. La primera es el oficio que hacemos en nuestros lugares de reunión, el templo, las directivas, todo lo administrativo, todo lo que demanda personas competentes para ciertas áreas. Aquella que tiene que ver en el contexto bíblico, con las ofrendas, con los sacrificios y con todo lo demás. Pero si esa labor que es exclusiva para determinadas personas se mantiene en esa dimensión, ¿cómo servían las demás personas entonces en esa época? Y manejar ese tipo de lenguaje de exclusión va a ser cada día más difícil que tengamos personas que comprendan la dimensión del llamamiento que tenemos para hacer lo mejor para el mundo. Por eso vemos tan pocas personas comprometidas en nuestra labor. Por eso vemos tan pocas personas comprometidas en las tareas. Por eso vemos a un grupo selecto haciendo el trabajo pesado, mientras otro grupo está ahí como en una ola en el mar. Si la ola va para la derecha, ellos van para la derecha. Si la ola va para la izquierda, la ola va para la izquierda. Porque no saben ni siquiera qué es lo que están haciendo ni para qué están ahí. Solo van, vienen, se van, ya, se sientan, van. Pero no están haciendo absolutamente nada significativo con la salvación que han recibido. Y yo no me atrevería a culparlos, porque nosotros mismos, yo me atrevería a decir que nosotros mismos les hemos dicho, es que ustedes no pueden hacer determinadas cosas hasta que no cumplan ciertas reglas o requisitos. Cuando la salvación que se nos ha dado demanda de manera directa que seamos servidores, no de los servidores que aparecen en la primera plana, sino de los servidores que se encargan de servir al mundo, Y uno dirá, ¿y somos servidores del mundo? Sí, somos servidores para el mundo. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes. Dios nos llamó a ser reyes y sacerdotes. Y la función de un rey y de un sacerdote es servir a la comunidad, servir a la sociedad. Hay unas palabras de una película que yo le recomiendo mucho, solo por estas palabras, que es de la película La vida es bella, del director italiano Roberto Benigni. Y el protagonista se llama Guido. Y Guido está buscando trabajo y su tío le da trabajo en un hotel, en un restaurante. Entonces, él no sabe atender, él no sabe hacer ese tipo de oficios porque Guido era un bibliotecario. Entonces, el tío le enseña los gestos de cortesía.
Y Guido los exagera. Guido cuando hace el gesto de reverencia se inclina demasiado y el tío le dice unas palabras que a mí me quedaron en el corazón. El tío le dice a Guido, mira, eres un servidor, mas no eres un sirviente. Dios es el primer servidor por excelencia. Dios sirve a los hombres, pero no es sirviente de los hombres. Todo creyente, todo salvado, es un servidor y sirve al mundo. No es sirviente del mundo, pero sirve al mundo. Y somos salvados por gracia. Esto no es por obra de nosotros, pero sí hemos sido salvados para buenas obras. Y el texto que leímos nos dice, en la versión que estoy manejando, nos dice, a fin de que las pongamos en práctica. Entonces necesitamos romper esos paradigmas de servicio, de decir, estas personas solo pueden hacer esto y estas personas no pueden hacer esto porque no tienen estas cosas. No, todos estamos aquí para algo, todos tenemos algo que aportar a, a este llamado o a este ministerio que tenemos aquí. Pero aquí viene un conflicto y el conflicto es las intenciones. Cuando no tenemos claro de qué va el liderazgo que tenemos, cuál es nuestro rol, quiénes somos, para qué estamos aquí, cuál es el propósito de mi ministerio. Por eso su ministerio no es igual al del hermano Leonardo, porque el hermano Leonardo tiene un propósito diferente al suyo. Por eso las cosas que hará el hermano Leonardo no serán iguales a las que hará el pastor Omar o el hermano John Hernández, el pastor John, porque cada uno debe saber su propósito y ser fiel a ese llamado, a ese propósito. Pero cuando esa cosa llamada propósito y el rol que yo represento y el llamamiento que yo tengo no es claro y no sabemos exactamente de qué se trata, viene algo y es lo más preocupante, a lo cual debemos prestarle mucha atención y son las intenciones de nuestro corazón. Las intenciones de nuestro corazón. Cuando hacemos determinadas cosas, ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Por qué queremos hacer lo que queremos hacer? ¿Para qué queremos hacer lo que queremos hacer? En la Biblia hay una historia que está en Segunda de Crónicas, capítulo 25, verso número 2, y es la historia de un rey, el rey Amasías. A mí me llamó mucho la atención porque dice que Amasías hizo todo lo recto ante los ojos de Jehová. Y uno dice, bien, eso es algo bueno. Hacer todo lo recto ante los ojos de Jehová es hacer las cosas bien, es, es hacer lo que hay que hacer, es hacer lo que se nos demandó hacer. Pero seguido de esa declaración, se nos dice que no lo hizo de perfecto corazón. Y ahí está el asunto. No digo que lo que hacemos esté mal, porque puede que lo estemos haciendo bien y estemos haciendo lo que nos llamaron a hacer. Pero la pregunta del millón es, ¿y qué hay de las intenciones de nuestro corazón? Por eso el autoconocimiento, por eso la autoexploración, por eso la autoconciencia, por eso la importancia de la maestría personal, por eso la integridad con lo que yo soy, con lo que yo digo, con lo que yo hago. Por eso la importancia de este tipo de espacios. Porque venga, podemos engañar a otras personas y podemos hacerles creer a otras personas lo que nosotros queramos. Pero hay alguien al cual no vamos a poder engañar. Y eso es algo que todos sabemos. Por eso les digo, no estoy hablándoles algo que no sepamos. Pero qué bueno que podamos reflexionar sobre eso. Porque hay alguien que juzga las intenciones de nuestro corazón. Y eso puede estar pasando en nuestro ministerio.
Eso puede estar pasando en el ministerio de muchas personas y en el liderazgo de muchos miembros de nuestras congregaciones, que están buscando los primeros lugares, que están buscando el reconocimiento, que están buscando el ser alabados, que están buscando ese título de reverendo, obispo, apóstol, profeta, qué sé yo, Mesías. Están buscando más eso que realmente generar una transformación en los lugares donde están. Y esa historia nos dice que Dios le dijo a Amasías, le dijo, mira, ve a la guerra. Pero después de que Amasías tenía todo listo y preparado, Dios le dijo, no, ya no vayas, ya no quiero que vayas. Y dice la Biblia que Amasías se enojó porque ya tenía todo preparado. Había gastado plata, había hecho inventario. A Amasías lo único que le interesaba era la plata que había gastado y que se perdiera. A Amasías en realidad no le importaba la voluntad de Dios. Y aquí vemos algo muy importante. ¿Cuántas cosas hacemos solamente por religiosidad y no realmente por las intenciones correctas? ¿Cuántas cosas estamos haciendo solamente por costumbre y no porque realmente sabemos qué es lo que estamos haciendo? ¿Y cuánta gente en nuestras congregaciones están haciendo determinados oficios no porque reconozcan en el fondo que están haciendo un servicio a Dios y que están haciendo algo significativo en Dios, sino porque no supieron cómo decirle que no al pastor, no supieron cómo zafarse de la situación o simplemente quieren figurar? Tantas cosas que pueden pasar en eso. Y dice la escritura que Amasías se enojó y ese enojo lo llevó a tal punto que se fue a la guerra en contra de lo que Dios le había dicho. Y eso llevó a que su ego, a que su altivez lo mandara a la muerte, porque fracasó, porque perdió, porque la intención de su corazón era algo totalmente distinto a llevar esa voluntad del Dios que le había llamado. Entonces, maestría personal y liderazgo. Maestría personal y liderazgo. Necesitamos un liderazgo que se enfoque en servir. Necesitamos un liderazgo enfocado no en nosotros, sino en ellos, en la gente que nos necesita, en la gente que está esperando una palabra que les reconforte, en la gente que está esperando que nosotros llevemos una palabra que realmente les salve, una palabra que les levante del lugar donde están caídos. No es nuestra palabra, pero somos nosotros los portadores. No es una palabra que salga de nosotros, pero somos nosotros los comunicadores de esa palabra. Entonces la responsabilidad que tenemos en realidad es mucha. Y mire el punto acá, que es algo importante, y es que Dios, Dios no nos necesita. Pablo en una de las cartas, creo que es en una carta de Corintios, dice, por aquí la tenía, Corintios cuando Pablo está hablándole, si no es Corintios, creo que es Romanos, dice, Dios no se vale de manos humanas para que le sirvan. Cuando Pablo llega al Areópago, creo, y mira un poco de estatuas y todo eso, Dios le dice, Pablo le dice al pueblo, Dios no se vale de manos humanas para que le sirvan, y a pesar de eso, nos usa. Y es que quiero que lleguemos a un punto aquí, y es esto, mire, luego de que hacemos la diferencia de esto del servicio, de la liturgia, del templo, y de ese otro servicio que tiene que ver con lo que soy, con lo que hago, con lo que soy en mi día a día, mis 24/7, con ese servicio, la diferencia de la liturgia y del estilo de vida. Hay un pasaje en Efesios capítulo 4 en el verso 1 y dice así, yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como debe vivir quienes como ustedes
han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Características imprescindibles de este liderazgo: humildad. Pero hermano Diego, esto ya lo hemos visto, pero sigue siendo algo muy importante, pero sigue siendo algo que, mira, yo pienso que este tipo de cosas son algo como que ya lo lograste hoy, pero mañana que amanezca, tienes que volver a preguntarte si lo estás haciendo. Esto es como el amor. No es como que yo le dije la amo hace 20 años y después de 20 años no lo volví a decir. No, todos los días tienes que rectificar, tienes que revisar y tienes que ir viendo. Bueno, estas cosas son también como eso. Todos los días tenemos que sentarnos a ver, bueno, ayer fui humilde, pero hoy tengo el desafío de volver a practicar la humildad. Ayer fui amable, pero hoy es otro día. Hoy puedo estar en otro tipo de circunstancia, en otro tipo de contexto. Entonces, estos principios son principios que todos los días hay que estarles marcando, que hay que estarles viendo, que hay que estarles revisando, que hay que estar constantemente rebobinando. Entonces dice, sean humildes, amables, pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Entonces, luego de hacer esa distinción de todo lo que tiene que ver con liturgias y lo que tiene que ver con el adorno de la vida de un líder, de un ministro, de un creyente, y lo que implica hacer lo correcto ante los ojos de Dios, entonces necesitamos llegar a la conclusión de que todos necesitamos desarrollar un corazón, un tipo de corazón. El corazón de un líder debe ser el mismo corazón de un siervo, el corazón de alguien que ama servir, de alguien que se da y se entrega a otro por amor, con una intención que no tiene que ver consigo mismo, una intención que no tiene que ver con los elogios, con los reconocimientos, con los títulos, con las cosas para colgar en la pared. No, una intención que tiene que ver con que el de arriba sea glorificado. Mire, Jesús es el ejemplo más grande que tenemos de ese corazón de siervo. Hablando de su humanidad, Jesús dice que no me vean a mí. Jesús dice, sino que te conozcan a ti. Que no me conozcan a mí, que te conozcan a ti, dice Jesús. Lo más importante. Jesús dice, he dado a conocer tu nombre. Yo no vine a mostrarme a mí, vine para que te conocieran a ti. Y eso es algo tan grande y tan profundo y tan necesario que todos los días necesitamos preguntarnos a quién estamos presentando. ¿Qué es la carátula que estamos mostrando? Porque esto del liderazgo tiene ese mal, el mal de la intención. Que si nosotros no tenemos una maestría personal y un liderazgo bien fundamentado, las intenciones se pueden pervertir en el paso del tiempo. Y una de las cosas que tiene el tiempo es que tiene la capacidad de dañar. El tiempo tiene la tendencia a marchitar, a pervertir, a corromper. Y cuando los liderazgos se hacen sobresalientes, cuando los liderazgos se hacen visibles, cuando los liderazgos se hacen influyentes, pues hay una exposición más grande a otro tipo de intenciones, a otro tipo de sentimientos. Entonces, hablaremos del corazón del siervo y es el que vive para servir a los demás. Entonces, mire que hay algo que yo noté en las escrituras, está en Levíticos 19, que quiero compartirlo con ustedes, y son unas palabras de Dios. Dios dice en Levíticos 19, en la versión que estoy leyendo, dice, soy un Dios diferente a los dioses de otras naciones. La versión tradicional dice, sean santos porque yo soy santo, pero esa versión me encanta porque dice así, soy un Dios diferente a los dioses de otras naciones. Y una de esas grandes diferencias, vamos a traerla al tema
está el servicio. ¿Sabe? La concepción de los dioses paganos en esa época es que las demandas de estos dioses, como Amolok, como todos esos dioses paganos, y todas sus exigencias giraban en torno a la complacencia de ellos. Ellos pedían sacrificar hijos, pedían matar personas para ser complacidos. A ellos, a esos dioses no les importaba la vida de sus seguidores. Todas sus prácticas estaban en función de la degeneración, de la perversión, del daño, de la deconstrucción. Eran dioses egoístas, de cierta manera. Solo demandaban sumisión sin ningún tipo de recompensa y no había nada a cambio porque son dioses muertos. Pero el Dios de las Escrituras se presenta como un Dios totalmente distinto a los dioses conocidos. Sus mandamientos son otro tipo de mandamientos. Y hay un patrón, hay una característica en esos mandamientos que son importantes resaltar. Y es que los mandamientos que el Dios de la Biblia, el que creó el cielo y la tierra y todo lo que concebimos, todos sus mandamientos giran alrededor de nuestro bienestar, de nuestro bien. Es un Dios que piensa en nosotros, es un Dios que se preocupa por nosotros. Y por eso cuando Dios dice que le sirvamos, no lo está haciendo de una forma egoísta, sino que lo está haciendo pensando en nuestro beneficio. Y con esto quiero terminar. Pablo nos dice, en el texto que les mencioné, creo que es Romanos o es Corintios, no recuerdo, Dios no necesita de las manos de los hombres para ser servido. O sea, Dios no nos necesita. Job, en el capítulo 22, el verso 2 y el verso 3 dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, dice, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Entonces, cuando Dios nos habla de servir, no lo está haciendo por Él. Cuando Dios nos dice que desarrollemos un espíritu de servicio, no lo está haciendo por Él ni para Él. Lo está haciendo porque es bueno para nosotros. El liderazgo basado en el servicio es un liderazgo bueno para nosotros, porque nos mantiene de piso, porque nos manos, porque nos mantiene en función de otros. Mira, ayudar a nuestro prójimo nos hace sentir bien con nosotros mismos. Y lo que hace en nuestra vida genera felicidad y genera bienestar. Hay un pensador chino, un sabio chino que se llama Lao Tzu y dice estas palabras: el sabio no atesora. Cuanto más ayuda a los demás, más se beneficia a sí mismo. Entonces, Deuteronomios capítulo 15, verso 10. Bueno, quiero darles unos datos médicos, unos datos importantes que podría usted compartir con los miembros de su iglesia. Hablando de ese beneficio que Dios pone en las personas que viven para servir. ¿Y por qué Dios demanda que sirvamos? Y es que, mire, yo pienso que Dios nunca hace ninguna cosa desligada. Yo pienso que todo lo que Dios hace tiene razón de ser, tiene cuerpo, tiene sentido. No está desconectado nada de nada. Mire lo que dicen los científicos, lo que dice la medicina, la psicología sobre las personas que sirven. Dice, alarga la vida. Una persona que sirve es una persona de larga vida. Provoca bienestar a nivel mental, crea sentimientos de felicidad y alegría. Una de las recomendaciones para personas con depresión es ir a servir. Una de las recomendaciones para personas tristes es ir y ponerse en función de una obra benéfica, porque se sienten útiles, porque se sienten que están contribuyendo a otras vidas y eso genera alegría y felicidad. Aumenta la autoestima, aumenta la seguridad y confianza en uno mismo. Y esos son valores importantes en el liderazgo. ¿Ha notado líderes inseguros? Pues son líderes inseguros porque no están sirviendo.
porque no están ejerciendo la función del servicio en su liderazgo. Por eso son inseguros, por eso son intransigentes, por eso ese conflicto de un líder imponente, porque es inseguro, porque no tiene confianza en lo que se ha puesto en su mano, porque ni siquiera lo está haciendo. Está caminando otro tipo de sendero y por eso se generan ese tipo de problemas tan grandes. Pero cuando entienda que está ahí para servir, comenzará a generar un estado de seguridad y un estado de confianza totalmente distinto a cuando vive para sí y para su propio beneficio. Quien ayuda se convierte en una persona más positiva, reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, mejora el sistema inmunológico, reduce las posibilidades de enfermarse, reduce las probabilidades de padecer enfermedades mentales. Entonces, razón tiene el Señor cuando dice en Deuteronomios 15, verso 10 al verso 11, dice, mejor ayuden siempre al pobre y háganlo con alegría. Si lo hacen, les irá bien y Dios los bendecirá en todo lo que hagan. En este mundo siempre habrá gente pobre, por eso les ordeno que sean generosos con la gente pobre y necesitada del país. Si tienes poder para hacer el bien, Proverbios 3, 27, 28, no te rehúses a hacerlo a quien lo necesite. No digas a tu prójimo, vete, vuelve de nuevo, mañana te daré cuando tengas contigo que darle. Proverbios 22, 9 dice, Dios bendice al que es generoso y al que comparte su pan con los pobres. Mateo capítulo 5, verso 15 al 16 dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta, en cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Recuerda, nuestras acciones deben brillar no para nosotros, deben brillar con un propósito, para que todos alaben a Dios. Lo que hacemos no lo hacemos para traer a nosotros reconocimiento, aunque Dios es justo y Dios dará reconocimiento y honra a quien la merece. Pero no es la finalidad. Una cosa es que algo sea la consecuencia de algo y otra cosa es que ese algo sea la finalidad en sí, el objeto en sí. Una cosa es que yo esté actuando para obtener reconocimiento y otra cosa es que el reconocimiento venga por inercia misma de mis acciones. Todo está en ese juego de palabras que son muy significativas a la hora de ponerlas en práctica. Mateo capítulo 10, verso 8 dice, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios, de gracia han recibido, den de gracia. Mateo capítulo 25, 44 al 45 dice, ellos me responderán, Señor, nunca te vimos con hambre o con sed, nunca supimos que tuviste que salir de tu país, ni te vimos sin ropa, tampoco supimos que estuviste enfermo en la cárcel, por eso no te ayudamos. Entonces les contestaré, como ustedes no ayudaron ni a una de las personas menos importantes de este mundo, yo considero que tampoco me ayudaron a mí. Lucas 3, 10, 11 dice, la multitud le preguntó, entonces, ¿qué debemos hacer? Jesús le contestó, el que tenga 2 mantos, que le dé uno al que no tiene y el que tenga comida, que la comparta. Romanos 12, 13, solidarícense con las necesidades de los creyentes, practiquen la hospitalidad, bendigan a los que los persiguen y no maldigan jamás. Y Filipenses 2:4, ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Eso es coaching para el liderazgo. El liderazgo que rompe el paradigma no está basado en el yo, sino en el nosotros, en construir en el nosotros. Hebreos 6:10, Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho y recordará que ustedes les han demostrado su amor. Escuche este texto. Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho y recordará que ustedes le han demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios y que continúan haciendo. ¿Cómo hacemos visible el amor que profesamos por Dios en función del servicio que hacemos a los creyentes? Pero yo predico,
Sí, pero eso es litúrgico. Es el servicio que está en función de las personas. Es el servicio que se sale del púlpito, que se sale del altar, que se sale de tocar una canción o 3 canciones en un culto o de abrir y cerrar un templo. Eso es litúrgico, es el otro servicio, el que tiene que ver con acciones, con obras, el que tiene que ver con contribuir al bienestar físico, espiritual y emocional de otras personas. Es el servicio de ir quizás a un barrio que no te gusta, de dejar de lado una comodidad tuya para una necesidad básica de otros, porque quizás una comodidad tuya representa una necesidad básica de otro. Una comodidad tuya será no comer carne o comer carne 2 veces a la semana. Para otra persona, esa comodidad tuya representa una necesidad básica porque ni siquiera tiene para comer. No tiene ni siquiera que elegir para comer. Una comodidad tuya es elegir qué tipo de color de saco te pondrás el domingo. Para otra persona es una necesidad básica porque ni siquiera tiene que vestir. Entonces, Dios dice que la manera de demostrar el amor que profesamos para Él es cuando estamos en función de la necesidad de su pueblo. Y la necesidad de su pueblo no solamente es palabra. El pueblo come, el pueblo viste, el pueblo tiene otro tipo de necesidades. Y nosotros no solamente estamos aquí en un rol espiritual. Nuestra labor es un servicio integral, un servicio que abarca todas las áreas de la vida de las personas que están a nuestro cargo. Hebreos 13:16 dice, no se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Y terminamos con el pasaje que leímos al comienzo de esto. Entonces dice, luego los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Lamentablemente, como decíamos, el tiempo nos lleva a discusiones tan tontas como esas. ¿Y quién es el más importante? Pero sabe, no es algo nuevo, es algo de los tiempos de Jesús y algo de los tiempos más antiguos. Porque el servicio no es algo intrínseco en nosotros. Porque el servicio tiene un conflicto y es el ego, el orgullo, la vanidad, la altivez. Entonces no somos propensos a servir a otros. Por eso es algo que tenemos que desarrollar, es algo que tenemos que trabajar, es algo en lo cual tenemos que ocupar. Entonces se sentaron ahí los discípulos a decir, bueno, maestro, ¿quién es el más importante? ¿El presidente, el secretario, el tesorero, el que predica con voz gruesa, al que le llora a todo el mundo cuando habla, el que tiene mejor camioneta, el que viene de mejor familia, el que viene de abuelo pastor, papá pastor, tío pastor, abuelo pastor, profeta, apóstol y no sé qué? ¿Quién es el más importante? Y esas discusiones las seguimos teniendo. Y quizás no de manera directa, pero en el corazón, muchos líderes estamos teniendo quizás en algún punto esos conflictos. Algunos osan decir que son los preferidos de Dios. Digo, yo respeto mucho las opiniones de las personas, pero yo no creo que Dios tenga preferidos, porque sería algo muy inclinado hacia alguna parte de Dios y no hay favoritismos en Dios. Hay propósitos especiales con determinadas personas, pero no es por favoritismos, es por determinadas tareas, pero Dios ama a su creación por igual, a toda su creación por igual. Porque cuando te quieres presentar como el favorito de Dios, quieres ponerte en una posición muy importante, quizás como un José diciendo, mi papá me quiere más a mí y por eso quizás me trata de manera distinta a ustedes. Y ese tipo de actitudes en José lo llevaron a pasar muy malos días en la cisterna y como esclavo para que aprendiera las lecciones importantes de la vida. Entonces Jesús les dijo, en este mundo, los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente, nosotros somos sus amigos y les hacemos el bien,
pero eso es hipocresía. Ustedes no deberán ser como ellos. Nuestro liderazgo no puede estar basado en la hipocresía. Hacerles creer a las personas que estamos haciendo cosas para ellos cuando lo único que queremos es un bienestar propio. Usar a las personas para nuestro propio beneficio. Usar a las personas para nuestra comodidad. Usar a las personas para que se cumplan lo que queremos. Eso es hipócrita. Y ese tipo de liderazgo no es un liderazgo saludable ni sano. Y es un liderazgo del cual Dios va a juzgar en las intenciones del corazón. Y la recomendación de nuestro Maestro, de Jesús de Nazaret, ustedes no deberán ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos. Y el jefe de todos debe servir a los demás. Y eso no es algo fácil. Es más, han pasado casi 2000 y péguele de años y seguimos viviendo ese conflicto. Porque un título, un cargo, genera un efecto aquí. Y si esto aquí es más débil que el mismo cargo, causa un problema. Si esto aquí es más débil que el título pastor, reverendo, doctor, licenciado, si ese título es más fuerte que lo que tienes aquí, entonces hay un conflicto y hay un problema. El jefe de ustedes debe servir a los demás. Pero recuerden, somos servidores, mas no somos sirvientes. Dios es el servidor por excelencia. Sirve a la humanidad y no es sirviente de ningún hombre. Piensen en esto. ¿Quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que le sirve la comida? Lo que Jesús está diciendo ahí es que hay una manera de percibir las cosas y es las meras apariencias. Aparentemente, el que se sienta ahí a la mesa es el tipo más importante. Pero Jesús está diciendo, no se dejen llevar por apariencias. No es cierto, dice Jesús está confirmando, no es cierto que se considera más importante el que está sentado a la mesa. ¿Es verdad o es mentira? Les estoy hablando de algo que no es cierto. Jesús está diciendo, ustedes saben que sí. Ustedes saben que es verdad. Ustedes saben que los sacerdotes, los escribas, los fariseos buscan los primeros lugares. Buscan que se les mencione, buscan que se les diga, fulano Caifás, reverendísimo Anás. Ustedes saben qué es lo que está pasando. Y aquí les digo en esta noche, ustedes saben qué es lo que está pasando en sus organizaciones, en sus equipos de trabajo. Pero piensen bien que a pesar de esa aparente importancia, yo, que soy el maestro, les he servido la comida a todos ustedes. Yo deseo que maestría personal y el liderazgo que rompe el paradigma de lo que quizás hemos conseguido como liderazgo sean las herramientas para cosas distintas, para cosas nuevas, para que vayamos a decirle a nuestros jóvenes, a nuestros equipos de trabajo, aquí ya no hay distinciones entre servidores y no servidores. Aquí todos hemos sido llamados para cumplir un propósito y todos somos servidores. Pero olvídense de las figuras. Quizás algunos harán determinadas labores visibles, otros harán determinadas labores no visibles, pero recuerda que el ojo por ser ojo no es más que la oreja, que la nariz por ser nariz no es más que las manos, y que todos estamos aquí para una función específica, algunas más visibles, otras no tanto, pero todas a la par importantísimas. Así que tanto el que sirve el agua, como el que barre, como el que va a su casa, como el que trae a un vecino, como todos debemos estar cumpliendo nuestra función. Mis estimados pastores, mis estimados hermanos, yo agradezco a Dios por la oportunidad de hablar con ustedes, de conversar, de reflexionar sobre esto, de haber tenido la oportunidad de compartir esos temas de maestría para el liderazgo.
siento que son cosas que seguimos trabajando en ellas. Vuelvo y les repito, no me considero tan atrevido de decir que les estoy enseñando cosas, sino más bien que juntos podamos reflexionar y juntos podamos llegar a conclusiones que signifiquen para nuestros ministerios, para nuestros liderazgos, buenos cambios, buen crecimiento, buena transformación, porque es lo que Dios demanda de nosotros: mejorar, crecer, ser imitadores de Él y que lo conozcan a Él, y que servir sea la consigna más importante en nuestros ministerios y en nuestro liderazgo. Gracias al pastor Leonardo, gracias al pastor Omar, gracias a todos los ministros, a todos los líderes, a la hermana y a todas las demás que se unen a esto, y que Dios los bendiga, y pues quedan en manos del pastor Leonardo. Amén, amén. Yo no sé si usted, compañero, siente o tiene el mismo sentir que tengo yo en este momento, de que hagamos una oración. Yo siento la presencia de Dios en este instante. Siento que Dios ha hablado a mi corazón, que Dios ha hablado a mi vida. No sé si a usted, pero a mí me ha hablado. Yo quiero pedirle al Señor que haga en mí un corazón de siervo, que ponga en mí un corazón de siervo. Yo creo que todos luchamos con nuestro ego todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Luchamos con nuestro ego. Si usted no lucha contra él, creo que el ego le ha tomado ventaja entonces, porque yo lucho contra mi ego todos los días. Quiero pedirle al Señor que me enseñe a ser su siervo, que me permita siempre darle la gloria a Él primero que todo, que sea Él, como dijo el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Que si nosotros estamos tal vez en una posición de pastores, no es porque seamos los mejores, no porque sepamos más, no porque tengamos más, sino por su misericordia y por su gracia. Que no nos olvidemos de quiénes somos. Si el Señor nos ha permitido tener esta fraternidad, no es para llenar egos, hermanos. No es para figurar ni para salir en un cartel o decir yo pertenezco a tal lugar. No. Es para poder decir al Señor, somos sus siervos. Somos sus siervos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor. Pon en nosotros ese corazón de siervo, Señor. Permítanos en cada acción que hagamos, Señor, reconocer tu grandeza, tu amor y dar a conocerte, Señor, porque a veces se nos olvida que los aplausos en la iglesia no es para nosotros. A veces se nos olvida y creemos que tal vez nos están aplaudiendo a nosotros, porque no es lo bonito que hablemos. Es tu presencia, Señor, es tu obra. Oh, bendito Jesús, en tus manos estamos como pastores. Permítanos, Señor, pararnos en la roca y que tengamos el concepto de cada uno de nosotros, el que debemos tener, y que podamos ver a los demás como superiores nuestros, y que podamos servirle a los demás y poder compartir con los demás con amor fraternal, no fingido, no hipócrita, sino de verdad, como debe ser un cristiano, Señor. En tus manos pongo mi ministerio, Señor. En tus manos pongo lo que tú me has dado, Padre. Y también el de cada compañero que en esta hora está conectado, Señor, a través de estas plataformas virtuales. Bendígalos de manera muy especial. Señor, yo te doy gracias por nuestro hermano Diego. Gracias, Señor, por este joven que tú me has dado el privilegio, Señor, de compartir con él. Gracias, Señor, por las capacidades que tú le has dado, Señor. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos concede a nosotros como pastores, Señor, escuchar a un joven enseñándonos con humildad, con amor, con paciencia. Bendígalo de manera muy especial, Señor, y cumpla también el propósito que tienes con él. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén
Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.